Enclave de Caza en Informa Radio. Buenas tardes y bienvenidos un día más a Enclave de Caza, el programa donde damos voz a todos los cazadores y analizaremos la actualidad cinegética y de la Federación. Hoy me encuentro yo sola en el estudio. Alejandro Martínez nos ha abandonado para disfrutar de esos últimos días de caza de la temporada, pero nosotros vamos a hablar de la Feria Cinegética y esa presencia conjunta de la Federación junto a Mutua Sport. Viajaremos hasta Aragón para conocer un poco más sobre esa ampliación del periodo de caza hábil del jabalí. Conoceremos y condenaremos el robo de casi medio centenar de perros de caza en Málaga. Y además charlaremos con Cristian Cortázar, investigador del IREC y uno de los mayores expertos en la peste porcina africana, junto a Nicolás Urbani, veterinario y técnico de la Federación. También forma parte de la Junta Directiva. Además, veremos la agenda para este fin de semana con el último campeonato de la temporada 2025, la pasada, que será el campeonato de arco que se celebra en Fresno de Torote. Así que arrancamos con un repaso rápido a la actualidad cinegética de la semana. Y es que, como avanzábamos, la Real Federación Española de Caza y Mutua Sport participan por primera vez juntas en Cinegética 2026, que se celebrará del próximo 19 al 22 de marzo en el pabellón número 4 de IFEMA. Ambas entidades acudirán con un stand conjunto, el número 440, que estará destinado a convertirse como un punto de encuentro del sector federativo y de los aficionados. Va a ser un espacio moderno, abierto y muy participativo. El objetivo de esta alianza es reforzar la visibilidad del colectivo cinegético, promover la participación en la feria y mostrar una caza moderna, responsable y segura, además de ofrecer información, actividades y atención al público durante el mayor evento nacional del sector. José María Mancheño es presidente de Mutua Sport. En este año 2026, Mutua Sport ha decidido tener presencia en Cinegética en colaboración o de la mano de la Real Federación Española de Caza y de las Federaciones Autonómicas de Caza. Entendíamos que era el momento de crear un punto de encuentro, un lugar de encuentro relevante de la caza social en España, esa caza que mueve tanta y tanta afición en nuestro país, y queremos que nuestro stand pues sea eso, lugar de encuentro para saludar amigos de toda España, pero también un espacio para debatir ideas, proyectos, el presente, el futuro más inmediato de la caza, aquellos problemas que nos afectan, en fin, un lugar para aprovechar los días de feria y seguir hablando pues de nuestra forma de vida, que es la caza. Más buenas noticias, y es que la Dirección General de Medio Natural, Caza y Pesca del Gobierno de Aragón ha decidido ampliar el periodo hábil de la caza del jabalí en batida y al salto hasta el próximo 29 de marzo, dentro de la temporada 2025-2026. Esta medida, recogida en una resolución del 5 de febrero, responde al aumento poblacional de la especie y al riesgo sanitario asociado, en especial la amenaza de peste porcina africana, así como a los daños a la agricultura, ganadería, seguridad vial y otros aspectos del medio rural. La extensión del periodo se aplicará automáticamente a los planes cinegéticos ya aprobados sin trámites adicionales. En cambio, nueva madrugada negra para la caza en Málaga, y es que la Sociedad de Cazadores de la propia ciudad ha denunciado el asalto a sus perreras en los montes de Málaga, donde han sido robados 45 perros de caza, en su mayoría podencos, además de diverso material. Los hechos ya están en manos de la Policía Nacional y los propietarios han activado los protocolos de identificación para localizar a los animales. Desde la Federación Andaluza de Caza se advierte de que podría tratarse de un robo organizado. Y seguimos en clave autonómica. En Extremadura, los premios extremeños de la caza regresan para reconocer la excelencia del sector de la región. La Federación Extremeña de Caza ha anunciado una nueva edición de estos galardones que distinguen a personas, entidades y proyectos destacados por su labor en conservación, gestión y defensa del medio natural. La cita será el próximo 26 de marzo en Llerena. Mientras tanto, en la Comunidad Valenciana, la Federación de Caza colabora con la Diputación de Valencia en acciones de control de fauna salvaje para mejorar la seguridad vial.
El objetivo es reducir los accidentes provocados por especies como el jabalí mediante actuaciones coordinadas que permitan compatibilizar la gestión cinegética con la seguridad de los ciudadanos en carretera. Y dejamos por un momento la actualidad cinegética para centrarnos en la competición y la formación, dos pilares fundamentales de nuestro sector. Este fin de semana, Fresno de Torote acoge el 28º Campeonato de España de Recorridos de Caza con Arco, una cita ya consolidada en el calendario nacional. Nos cuenta todos los detalles Paola, responsable de competiciones. Hola Paula, ¿qué tal? Bueno, comentarte que este fin de semana, el 21 de febrero, vamos a llevar a cabo el Campeonato de España de Recorridos de Caza con Arco en Fresno de Torote, en Madrid, específicamente en el Club de Arqueros de Torote. Esta competición tendrá alrededor de unos 80 participantes de diferentes modalidades, como lo es arco tradicional, arco longbow y arco asistido. Para todas aquellas familias y personas que quieran acompañarnos e ir a ver la competición el día sábado, toda la información la pueden encontrar directamente en nuestra página web. Esto es todo por hoy. Un saludo. Ahí estaban las claves de esta nueva edición del Campeonato de España de Recorridos de Caza con Arco, que sin duda va a ser un auténtico espectáculo, y seguimos hablando de profesionalización y seguridad porque la formación en la Real Federación Española de Caza continúa siendo una prioridad. En este caso, la Junta de Castilla y León, junto a la Escuela Española de Caza, por supuesto, organiza en Soria un curso gratuito sobre organización y seguridad en monterías y batidas. Nos lo explica Juan Herrera, director de la Escuela Española de Caza. Muy buenas a todos los oyentes de Enclave de Caza desde la Escuela Española de Caza. Bueno, comentaros que tenemos ahora ya, a mediados de marzo, el curso de instructor y adestrador de perros de caza. Quedan todavía 4 plazas y comenzará el fin de semana de 13, 14 y 15 de marzo. 14 y 15 de marzo. Con lo cual, a los que estén todavía dudando, que sepan que quedan 4 plazas que se cubrirán en breve porque llevamos un ritmo bastante alto de matriculaciones. También comentaros que la Junta de Castilla y León ha querido promover la celebración de una jornada del curso de seguridad y organización de batidas, ganchos y monterías que tendrá lugar el próximo lunes 9 de marzo. Como la Junta lo promueve y corre con los gastos, será gratuito, pero las plazas son limitadas, con lo cual todo el que esté interesado en aprender sobre organización y seguridad de esta modalidad, que sepa que el lunes 9 de marzo estaremos en Castillejo Robledo, siempre necesario previa inscripción, solo costará pues el que coma o tome café tendrá que hacer cargo a esos gastos. Y en breve sacaremos el calendario de cursos, del resto de cursos de la Escuela Española de Caza, con lo cual estar todos atentos a nuestra página web y os esperamos a todos, animamos a que os forméis y si tenéis algún interés en algún curso en particular, poneros en contacto con la Escuela Española de Caza. Un abrazo. Formación y competición, dos líneas de trabajo que refuerzan el compromiso del sector con una caza cada vez más preparada, segura y profesional. Y como saben, llevamos semanas siguiendo muy de cerca la evolución de la peste porcina africana en España. Desde su reaparición a finales de noviembre en jabalíes en Cataluña, los casos confirmados no han dejado de aumentar y ya superan los 160 positivos en fauna silvestre. De momento el virus no ha entrado en granjas domésticas, pero la situación obliga a mantener una vigilancia constante, reforzar el control poblacional y extremar las medidas de bioseguridad. Recordemos que no afecta a las personas, pero sí tiene una altísima mortalidad en cerdos y jabalíes y además puede tener un impacto económico muy serio. Para analizar en qué escenario nos encontramos ahora mismo, qué riesgos reales existen y qué papel debe jugar el sector cinegético en esta fase, volvemos a contar con una voz de referencia en sanidad animal y en gestión de fauna silvestre. Nos acompaña de nuevo Cristian Gortázar, investigador del IREC y uno de los mayores expertos en enfermedades compartidas entre fauna y ganado. Cristian, bienvenido otra vez a Enclave de Caza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Cristian. Y además contamos también con la voz de otro experto, Nicolás Urbani, veterinario y miembro de la Junta Directiva de la Federación Española de Caza. Buenas tardes, Nicolás.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, para ponernos un poquito en situación, por ejemplo, Cristian, ¿en qué punto real estamos ahora mismo en España? ¿La situación está controlada o ya debemos hablar de una dispersión preocupante? Bueno, ni una cosa ni otra. Lo que pasa es que siempre nos falta información, ¿no? Siempre nos gustaría a todos tener una seguridad al 100% de dónde más puede haber casos, ¿no? En principio hay buenas noticias. Por ejemplo, que en las primeras batidas que se hicieron en el radio de 20 kilómetros alrededor, pues todos los animales han sido negativos, lo cual hasta cierto punto es tranquilizador. También hay noticias regulares y es que esas batidas han sido muy insuficientes, han sido muy poquitos animales, ¿no? Entonces, todavía hasta que lleguemos a un número que nos dé una seguridad suficiente, pues va a pasar algún tiempo. Es una situación, desde luego, más desfavorable que la que había hace un par de meses, cuando la cosa estaba esencialmente contenida entre una serie de infraestructuras. Ahora sabemos que el último caso más alejado detectado está ya muy cerca de un río, y el hecho de que esté cerca de un río, pues evidentemente causa alguna preocupación, ¿no? Se están haciendo un montón de esfuerzos, pero bueno, pues estamos en una situación que, sin ser de alarma, sí es de, digamos, alerta. Y Nicolás, desde el punto de vista veterinario, ¿cuál es ahora mismo el nivel real de riesgo en Aragón debido a la proximidad? Bien, bueno, pues es un poco lo que ha comentado Cristian. Hemos subido, podemos decir, el Gobierno de Aragón, en colaboración pues con los agentes implicados, que sobre todo el sector ganadero porcino y el sector cinegético, pues hemos subido el nivel de alerta. Estamos muy pendientes de todas las medidas que se están implementando en Cataluña. Se ha reforzado también en Aragón pues el implementar nuevas medidas, sobre todo de control poblacional en zonas periurbanas, a través de jaulas trampa y otros métodos de captura autorizados. Creemos también que tenemos que mejorar el índice de capturas en zonas, en cotos sociales, en reservas, donde vemos en ocasiones ciertos hándicaps por cuestiones medioambientales que tendríamos que perfilar. Es cierto que desde la Dirección General de Medio Natural, Caza y Pesca se está trabajando pues, en plena coordinación con la Federación pues, para optimizar estas gestiones, y creemos también que tenemos que apoyar mucho, porque un poco lo que decía Cristian, la batida ha sido insuficiente. Tenemos que analizar por qué ha sido insuficiente. Tenemos que concienciar al colectivo cinegético que ahora es clave su actuación, y tenemos que ayudar también a los propietarios de perros de caza mayor, de realas, que son la principal herramienta que nos puede ayudar a que esas batidas sean más eficaces y más efectivas. Al final, el seguir alargando, por ejemplo, como habéis comentado, en marzo la temporada de caza es muy positivo, pero siempre que los cazadores que quieran cazar. Claro. Entonces esas cuestiones tenemos que tenerla en cuenta, y vamos, ahí es donde las federaciones tienen una labor clave de hacer intercomunicación entre todo el sector y la administración competente. Nos comentaba Cristian, ahora Nicolás, ese papel fundamental de los cazadores que se deben implicar en las batidas, porque como habéis comentado han sido muy escasas. ¿Qué papel deben jugar ahora mismo los cazadores en esta fase en la que nos encontramos de la peste porcina africana? Bueno, pues depende de la zona en la que estemos fijándonos. Podemos distinguir tres situaciones, ¿no? La zona donde ahora mismo se están produciendo casos, donde realmente está ocurriendo alguna mortalidad por peste, el entorno más o menos cercano, y luego ya cualquier otra parte de España. En la zona donde se están produciendo los casos, siempre la recomendación es no intervenir con nada que suponga una alta probabilidad de que se nos muevan animales infectados desde esa zona hacia el exterior. Es decir, la caza o el control, mejor dicho, que se produzca en esos sitios tiene que ser de tipo silencioso, pues mediante trampeo, mediante armas con silenciador manejadas por personas autorizadas, este tipo de cosas, ¿no? De forma que evitemos en todo lo posible el desplazamiento de animales, pero evidentemente hay que actuar, y actuar con contundencia, ¿eh? Luego, en la zona periférica, bueno, pues en esa zona periférica, sabiendo cómo va evolucionando un poco la situación,
pues desde luego hay que hacer un esfuerzo intenso de reducción de la población, incluso en una franja concreta de en torno a 6 kilómetros de ancho, pues establecer una zona blanca, es decir, una zona vacía de jabalíes. Pero para lograr eso, pues seguramente habrá que combinar la capacidad de los cazadores aficionados, de los cazadores recreativos que puedan participar ahí y que puedan contribuir significativamente pues en un 40, en un 50%, con capacidades de profesionales. Es decir, ahí hay que meter toda la potencia que se pueda. Es decir, personas contratadas profesionales o militares o policías o lo que sea para realmente tener un control efectivo de esa población. Y luego ya en el resto del país, pues simplemente es cuestión de revertir la situación que tenemos ahora mismo. Ahora tenemos una situación que conoce muy bien Nicolás, porque además firmamos juntos un artículo describiendo eso, en la cual las poblaciones de jabalí no dejan de crecer. Y no dejan de crecer porque hay una serie de factores ambientales a largo plazo que favorecen ese crecimiento, que incluyen fundamentalmente el aumento de la superficie arbolada, el aumento también de los regadíos, pues tanto de los recursos alimenticios, y la disminución en paralelo de los competidores, fundamentalmente del ganado ovino. Son cuestiones a largo plazo que son difíciles de revertir. Entonces, ante esa situación, el jabalí va creciendo de población y la caza no está siendo suficientemente intensa como para lograr revertir esa tendencia. Entonces, habrá que facilitar que la eficacia de la caza del jabalí sea mayor y, por tanto, el efecto de esa caza recreativa pueda ser suficientemente potente, no digo ya para reducir la población de jabalíes, que va a ser difícil, pero al menos para estabilizarla. Porque, Nicolás, en otros programas hablábamos antes de la peste porcina africana de los daños que ya ha causado el jabalí, esas vistas de jabalís en ciudades, prácticamente comiendo de los contenedores, por supuesto, sin olvidarnos de los accidentes viales. ¿Qué supone también, Nicolás, la presencia tan masiva de jabalís en ciudades? Ya fuera de la peste porcina africana también hay otros problemas, ¿verdad? Sí, pues al final en zonas periurbanas pues generan conflictos ya incluso de salud pública, de bienestar de los animales que están en estas zonas, como pueden ser los perros o los animales de compañía, e interacciones incluso que podrían ser agresivas con los propios ciudadanos. Entonces, y luego, por supuesto, accidentes de tráfico y otras cuestiones vinculadas, que también si en zonas más pobladas, más urbanas, con más cantidad de vehículos, pues existe un incremento del riesgo. Y sobre todo, pues claro, esas zonas de seguridad no se pueden controlar mediante la actividad cinegética ordinaria. Por tanto, aún pues es un reto más importante si cabe, ya que con la propia actividad cinegética, como dice Cristian, no estamos llegando a frenar esa expansión del jabalí, pues en zonas donde podemos implementar la actividad cinegética de forma ordinaria, pues aún es más complicado. Entonces tenemos que aunar esfuerzos todas las autoridades competentes, nacionales, autonómicas y locales, para buscar las mejores medidas para tratar de controlar esa población. Cristian, esto últimamente está en boca de todos, la peste porcina africana. Parece que en España es una novedad, pero hay otros países europeos que llevan muchos años sufriéndola. ¿Qué podemos aprender de lo que han estado haciendo ellos? Pues mira, precisamente le acabo de escribir a una buena amiga en Alemania que tiene una experiencia reciente en una parte de Alemania. Han conseguido erradicar la peste porcina, han conseguido al menos frenar el avance de un frente que era un avance significativo. Entonces, le acabo de escribir preguntándole cuáles son los medios que han utilizado y si me puede dar una pequeña idea cuantitativa del número de personas y del número de medios y del tipo de medios que han empleado para ese éxito. Pero vaya, por darte una idea, se están utilizando ahora mismo en la situación de Barcelona pues las pig brick, las trampas que hay a mano, que son pues unas pocas, menos de 10. En Alemania están utilizando del orden de 1000. Que es algo que, como estamos diciendo, Cristian, nos afecta. Podemos, como has dicho, celebrar un poco, entre comillas, que sigue estando más o menos en una zona localizada, aunque evidentemente el foco
sigue estando puesto, seguimos teniendo vigilancia. No sé si afecta, Cristian, los cambios de temperatura que vamos a vivir evidentemente ahora con el cambio de estación, si influye la época del año en la expansión del virus o si no tiene nada que ver. Puede influir de dos maneras, sí, desafortunadamente sí. No tanto por las temperaturas como, bueno, en algún caso incluso por las temperaturas. Vamos a ver, estamos en febrero y en la zona de Barcelona, donde ocurre este problema, hay un cálculo que estima cuándo son los picos de nacimientos de los jabalíes. Eso se ha calculado a base de calcular la edad de los animales trampeados en esa zona, que son muchos. Bueno, pues ese pico, como en casi todas partes, por otro lado, ocurre entre marzo y mayo. Es decir, estamos muy cerca del momento en el que se van a producir los partos y que, por tanto, pasaremos de una población de X mil jabalíes a una población que sea el doble o el triple de esos X mil que hay ahora mismo. Eso ya es un factor importante. El otro factor muy importante es que la peste porcina africana, desafortunadamente, al menos en distancias cortas, puede eventualmente transmitirse por vectores mecánicos. Sí. Es decir, tábanos, mosca de los establos, este tipo de insectos. Eso se ha demostrado experimentalmente en condiciones de laboratorio muy controladas en Dinamarca, con la mosca de los establos, pero cada vez hay más evidencias epidemiológicas que sugieren que eso realmente está ocurriendo en Europa. Claro, ocurre que en países del norte de Europa la época de vectores es una época muy limitada, prácticamente unos pocos meses en verano, pero nuestra época de calor suficiente para que se desarrollen poblaciones numerosas de vectores pues es bastante más larga. Entonces, dentro de poco entraremos en esa época y eso puede de alguna forma afectar a la dinámica del brote. Nicolás, para ir cerrando, aunque todavía tenemos un poquito de tiempo, siempre hablamos de seguridad, de las medidas que tenemos que tener de precaución. ¿Qué errores cometen más frecuentemente los cazadores sin saberlo para expandir el virus? Bueno, desde la Federación Aragonesa de Caza ya sacamos pues una especie de pequeña guía de bioseguridad pues para mejorar sobre todo pues o minimizar ese riesgo de transmisión de que los cazadores se conviertan en vectores del virus. Hay que tener en cuenta que algunos cazadores pueden ser propietarios de explotaciones de porcino, pues tienen, esos yo creo que son los agentes fundamentales que tienen que extremar todas las medidas de higiene, limpieza, desinfección de los vehículos, incluso si pueden evitar a cazar jabalíes, pues mejor, o por lo menos manipularlos directamente, porque tienen, pues al final, mayor riesgo de contactos, luego directos o indirectos, pues con el porcino doméstico, que también al final pues es sensible al virus. Entonces, ahí es una cuestión importante. Luego todos los realeros, los que ya tienen realas y tienen que cumplir, y lo saben bien porque tienen muchísimas inspecciones, auditorías al respecto, pues toda la normativa de limpieza y desinfección de vehículos, igual que los propios transportistas de ganado. Entonces, pues a más, en ocasiones esos carros se emplean también para transportar los jabalíes, para extraerlos del monte, pues ahí hay que un poco hacer un poquito más de esfuerzo, si cabe, en esos procedimientos de limpieza y desinfección, pues para evitar convertirnos, entre comillas, en posibles diseminadores del virus. Además, hay productos muy baratos, como puede ser la lejía, que bueno, se contempla como un producto eficaz para controlar o para aplicar como desinfectante frente al virus de la peste porcina africana. Por tanto, ahí ese no es un condicionado económico, sino más posiblemente operativo de trabajo, y que tenemos que empezar a concienciarnos ya de que tenemos que hacer las cosas de la forma más biosegura posible. Para ir acabando, Cristian, Nicolás, ¿cuál es el mensaje ahora mismo que debemos trasladarle a los cazadores? Cristian, por ejemplo. Mira, el mensaje que yo les trasladaría es que el sector se juega mucho, en muchos sentidos, pero en la medida que el sector actúe y responda frente a esta crisis, pues en esa medida la sociedad va a valorar también el papel del cazador, digamos, como un actor más en esa sociedad. Nicolás, una última frase. Sí, yo creo que tenemos que concienciar a todos los cazadores y al colectivo cinegético de que si queremos seguir los próximos años cazando el jabalí,
es el momento de actuar y de hacer un control poblacional más estricto, porque tenemos aún ese perfil conservacionista dentro del colectivo cinegético, incluso voces muy autorizadas actualmente dicen, jolín, ¿cómo vamos a cazar las hembras heridas de rayones y tal? Pues actualmente tenemos que concienciarnos que es necesario, porque si no nos puede pasar como la mixomatosis del conejo. Desaparecerá prácticamente el conejo de nuestros montes y si la peste porcina africana sigue avanzando, desaparecerán los jabalíes de nuestros montes. Entonces, en algunas zonas tenemos que hacer ese esfuerzo especial para disminuir ese riesgo de transmisión. Si no, pues nos veremos abocados pues, a lo que hemos visto en otros países europeos, que la población del jabalí disminuye de tal manera pues que también se verá afectada toda la actividad cinegética vinculada a esta especie. Eso es momento de demostrar lo importante que es la caza y los cazadores siempre nos enorgullecemos de ello, así que es momento de demostrarlo. Como siempre, Cristian, Nicolás, gracias por ayudarnos a entender con claridad una situación que es muy compleja y por estar con nosotros siempre, que nos quedamos sin tiempo. Así que, por nuestra parte, seguiremos muy pendientes de la evolución de la peste porcina africana, porque la gestión, la coordinación y la responsabilidad del sector serán claves en los próximos meses. Nosotros lo dejamos por aquí en Clave de Caza, así que gracias por acompañarnos una tarde más. Un saludo. Gracias a vosotros por la divulgación. Les recordamos que mañana nos vemos en el Campeonato de España de Recorridos de Caza con Arco, que se celebra en Fresno de Torote, una cita imprescindible para los aficionados a esta modalidad y para seguir demostrando que la caza deportiva es compromiso, técnica y pasión. Hasta mañana, buena tarde y buena caza.